Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y como acabamos de leer, pues vamos a estar en el libro de Daniel en el capítulo 6, así que permanezca usted ahí en su Biblia en este capítulo. Si usted recuerda, la semana pasada nos enseñaban precisamente ese momento en que el rey que había en Babilonia comete una falta seria, aparte de que tenía una vida desordenada, y trae aquellos utensilios que habían sido tomados por su abuelo Nabucodonosor del templo y los utiliza para una fiesta pagana. Y aparece aquel mensaje en la pared donde se le indica que su reino terminaría. Y entonces finaliza el capítulo 5 con los versículos 30 y 31 que dicen así: aquella misma noche fue muerto Belsasar, el rey del que les hablaba, rey de los caldeos. Y dice a continuación: y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Y así terminó el capítulo 5. Empezamos entonces con el capítulo 6. Y el versículo 1 nos dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que estuvieran en todo el reino. Sátrapa era un término administrativo precisamente de los persas, eran los encargados del gobierno de ciertas regiones en que se dividía este imperio. Y dice que sobre ellos iba a colocar 3 ministros o gobernadores o presidentes, podríamos decir, de los cuales Daniel era uno, y ante estos los sátrapas iban a rendir cuenta de tal manera que el rey no fuera perjudicado. Ahora, cuando nosotros leemos así de un capítulo a otro, podríamos entender que entra Darío triunfante a Babilonia y al día siguiente pues a esta escena. No, ha pasado cierto tiempo en lo que ellos conquistan la ciudad. Obviamente derrotan a las fuerzas militares y la población civil pues se tiene que reorganizar y ellos tienen que ver cómo van a administrar esta ciudad que han conquistado. Y entonces nos dice el versículo 3, pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había excelencia de espíritu, y el rey pensaba constituirlo sobre todo el reino. Este término excelencia de espíritu lo que hice fue buscar cómo lo traducían otras versiones. Y por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas dice que se refiere a un espíritu extraordinario. Eso era lo que caracterizaba a Daniel. En el caso de la Nueva Traducción Viviente, lo traduce así: demostró ser más capaz que los otros. Y la Nueva Versión Internacional dice que Daniel tenía extraordinarias cualidades administrativas y por ello el rey pensaba constituirlo sobre todo el reino. Ahora bien, les voy a dar lo que yo veo detrás de lo que está aquí en el texto, porque de pronto, ¿cómo va a ser que Darío llega y rápido pues a Daniel lo va a poner en la supremacía? ¿Qué es lo que yo creo? Llega Darío con el ejército de los medo-persas, conquistan y entra como triunfador y entonces dice: muy bien, vamos a ver cómo está esta ciudad, y empieza a indagar cómo se manejaba la ciudad bajo el antiguo rey Belsasar, y de pronto pues ya le empiezan a contar cómo era el sistema administrativo y todo, y surge el nombre de Daniel. ¿Cómo no iba a surgir si se nos dice que era un hombre que tenía un espíritu superior con habilidades administrativas extraordinarias? Así que viene Darío y pues ubica a Daniel y entabla ya contacto, entabla una relación. Y por supuesto, todo esto yo se lo estoy diciendo que es lo que yo pienso que sucedió, no es porque esté aquí en el texto, ¿verdad? Así que empieza a relacionarse con Daniel. Yo me imagino, y aquí estoy usando mi imaginación, que empiezan a compartir tiempo de almorzar, quizás de cenar, y Daniel no solo le demuestra su capacidad administrativa, sino le empieza a hablar también de su fe. Posiblemente Darío le dice: mira, y me dijeron que eres de unos que conquistaron, que son de tal, sí, soy judío de Jerusalén, y precisamente yo vine hace, y aquí es interesante, Darío se nos dice que tiene 62 años, Daniel posiblemente ya rondaba alrededor de los
80 años. Recuérdese, había llegado como de 17, así que habían pasado las buenas décadas y Daniel administrando bajo Nabucodonosor, posiblemente Nabónido y luego Belsasar, y entonces le empieza a compartir de lo que es su cultura, de sus creencias religiosas. Y esto que les estoy diciendo, usted diría, Rolando, ¿no será que te estás jalando mucho eso? Lo van a ver más adelante cuando vean qué era lo que conocía Darío acerca de Daniel. Eso no surgió de la nada, es que ya había un contacto previo. Me voy a aventurar incluso a decir, y aquí estoy siendo un poco exagerado, de que hasta de pronto habían llegado a tener una relación de transformación, en donde Daniel, aunque era un subalterno, estaba de alguna manera discipulando al rey. Y si usted no me cree, pues lo veremos en los siguientes textos a la luz de lo que Darío conocía acerca de Daniel y su cultura y su vida espiritual. Muy bien, ahora pensemos por un momento una pausa para nosotros mismos. Con esta descripción de Daniel, usted ubíquese en su momento actual en donde usted se desenvuelve y piense. Si preguntaran, usted podría decir, en el lugar donde me desenvuelvo, he demostrado que soy más capaz que los demás. Usted solo hágase la pregunta. O usted podría decir, bueno, soy uno entre tantos. O quizás pregúntese, ¿posee usted cualidades extraordinarias en aquello que usted realiza normalmente? Piénselo nada más y sigamos. Por ejemplo, digamos que usted es un panadero. Usted cuando hace el pan, lo hace con excelencia, mantiene la calidad de la receta, del procedimiento, y sus compañeros pueden decir, no, qué bárbaro, es que el pan que aquel hace, olvídense, no supera a los demás. ¿Es usted conocido por eso? Bueno, quizás usted trabaja como mesero o mesera o un anfitrión de un restaurante. Y podría usted decir que usted supera las expectativas de sus jefes y se comporta de una manera extraordinaria en su función, en amabilidad, en atención, etcétera, etcétera. O quizás usted es un arquitecto y podría decir usted, bueno, como arquitecto yo me mantengo actualizado, estoy al día y estoy con las últimas técnicas de construcción y de desarrollo de proyectos. Y puedo decir que estoy dentro de lo mejorcito que puede ofrecer la sociedad en que yo me desenvuelvo. O quizás es un receptor de banco. Cuando usted recibe al cliente, buenos días, ¿cómo está? ¿Y cómo le puedo ayudar? Y hay una dificultad. No se preocupe, se resuelve de esta manera. ¿Es usted un receptor extraordinario? O diría usted, bueno, pero ¿y qué me pide a mí? Yo soy ama de casa. Momento. ¡Qué barbaridad! Es que esa es una tarea increíble. Usted como ama de casa podría decir que lo hace de manera extraordinaria. Váyase a Proverbios 31 y vea lo que es una ama de casa, así de aquellas buenas, esa mujer virtuosa. Léalo y vea si usted puede desarrollar ser una ama de casa como esa mujer virtuosa. Bueno, fíjese que yo soy jubilado. Muy bien, ¿y de qué se jubiló? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Cuál es su área? ¿Y cómo su experiencia le puede servir a las nuevas generaciones? ¿Está siendo usted un jubilado útil porque se desenvuelve de manera extraordinaria compartiendo todo eso que usted acumuló a través del tiempo? Estudiante, sí, puedes decir que te distingues como estudiante. Si hubiera llegado esta escena y digan, fulano de tal, tiene unas cualidades como estudiante extraordinarias. O quizás usted es un profesor, es usted un maestro que se desenvuelve y se distingue de los demás maestros por la calidad con la que usted ejercita la enseñanza. Bueno, puede ser que usted sea jefe, es usted un jefe extraordinario, admirado por lo bien que usted realiza su papel, por su manera justa, por la creatividad que tiene, por ese dinamismo. Bueno, yo soy pastor, con más razón debería ser un pastor extraordinario, porque continuamente se está preparando, avanzando, buscando servir a Dios con lo mejor que usted puede dar bajo la dirección del Espíritu Santo. O si es un misionero, usted también debe de destacarse como lo hizo Daniel. Bueno, solo era un momento de reflexión para nuestro contexto. Ahora sí le voy a advertir, si usted llega a ser ese tipo de persona que se desarrolla con habilidades extraordinarias, se ha preparado para lo que usted está haciendo en la sociedad, para el oficio o la profesión que Dios le ha dado que ejerza, a través de la cual Dios le quiere usar,
si usted lo hace bien hecho y busca la excelencia, potencialmente se puede poner en una situación de riesgo. Y eso es lo que vemos aquí con Daniel. Ubíquese nuevamente en el versículo 4. Entonces dice, los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto o motivo para acusar a Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. O sea, no cometió fallas por comisión o por omisión. Comisión, no hizo nada que fuera incorrecto, y por omisión no dejó de hacer aquello que era necesario hacer. Daniel, podremos hacernos la pregunta, ¿Daniel cumplía con sus responsabilidades? La respuesta es un rotundo sí. ¿Daniel ha hecho algo impropio en su trabajo? ¿Cuál era la respuesta? No. ¿Hay algo en lo que es posible acusar a Daniel? ¿Cuál fue la respuesta? No. Entonces llegamos al versículo 5 y dicen estos hombres, bueno, no vamos a hallar en cuanto a su función en su trabajo, no vamos a hallar ninguna causa para poderlo acusar. Lo único que nos queda es que podamos encontrar algo que tenga que ver en relación con la ley de su Dios, con su vida espiritual. Y entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿y estos hombres que eran parte de estos, posiblemente los otros dos ministros que iban a estar más o menos coiguales con él y que él iba a estar arriba, y algunos de los sátrapas? La pregunta es, ¿y ellos cómo conocían este tema acerca de la ley de Dios? ¿Sabe qué pienso yo? Es que Daniel se había dado color. Daniel tenía una vida de dinamismo espiritual que era pública. Todos sabían cómo era él. Por eso dijeron, ahí lo podemos agarrar. Porque Daniel era un creyente público. Su vida de fe era notoria para el medio donde él estaba. Y recuérdense que desde el tiempo de Nabucodonosor, él se hizo notorio y seguía siendo 70 años después casi con la misma calidad de vida espiritual que había tenido. ¿Por qué le llevaban ganas a Daniel? Bueno, usted vea en el texto que dice que Darío iba a organizar el reino de tal manera, dice, que el reino fuera perjudicado. O sea que era posible que en el proceso administrativo de un reino había gente como hoy en día, ¿verdad? Gente de gobierno que se aprovecha. Bueno, entonces lo que pasaba es que la posición de Daniel, un tipo recto, no corrupto, que hacía las cosas transparentemente, ya se imaginan tener un fulano encima de ellos que está viendo que todo se haga bien, iba a afectar los intereses, cualesquiera que fueran estos intereses. Si usted está en un lugar y usted se comporta como todo un creyente, usted también se pone en riesgo porque usted no le va a convenir a intereses de personas que quieren hacer las cosas de manera oscura. Sépalo de antemano. Versículo 6. Entonces esos ministros y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron así: «Oh rey Darío, para siempre viva», ¿verdad? Vivas. Y oiga lo que dice el texto. Todos, yo en lo personal, 120 sátrapas, ¿verdad? Más estos dos administradores. Y agrega, intendentes altos oficiales. O sea, era un gential. Y ellos dicen, todos. Yo creo que como sucede siempre, ¿verdad? Había un grupito liderando y esos eran los que estaban moviendo la cosa y llegan delante de Darío y le dicen todos, y le dicen todos, ¿verdad? Los ministros, intendentes, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. Muy bien. Aquí vienen con la propuesta. ¿Qué reyes son el que tenemos? ¿Verdad? Te tratemos una propuesta. Mira, en 30 días nadie va a poder orar a ningún dios ni hacer ninguna petición a ningún hombre a menos de que sea a ti, porque tú eres el gran rey. Bueno, parece halagador. Se cree que Darío era un hombre bastante relativamente justo, digamos, pero hay momentos en la vida donde uno lo agarran en fly, decimos acá, lo agarran desprevenido. Y usted va a ver
en el siguiente versículo, versículos 8 y 9, ahora, oh rey, le dicen, pon en vigencia el edicto. Y a mí me late que ya se lo llevaron ya, como a veces me pasa a mí aquí en la iglesia, que me llevan las cartas solo para firmarlas, ¿va? Entonces tengo que revisar que estoy firmando, ¿va? No desconfío de los hermanos, pero yo me imagino que le llevaron ya el edicto, ¿verdad? Mira, aquí dice que nadie puede pedir nada a ningún hombre de Dios si no es a ti y en 30 días. Y si no, que se ha echado al foso de los leones. Así que ahora, oh rey, pon en vigencia el edicto y firma el documento para que no pueda ser cambiado conforme a la ley de los medos y persas, la cual no puede ser abrogada. Un comentarista decía, por ejemplo, Nabucodonosor era una monarquía absoluta. Ahí la palabra de Nabucodonosor era la rey. Él decía, hoy sí, y podía decir, mañana no. Este comentarista dice, en el caso de los medo-persas, era una monarquía constitucional. Qué nombre más elegante, ¿verdad? Pero ahí decía que ellos producían documentos escritos y tenían la norma que una vez promulgado un documento, pues no podía abrogarse hasta que se cumpliera el mismo. Entonces eso es lo que está sucediendo aquí. Y dice en estos mismos dos versículos, dice, por lo tanto, dice, el rey Darío firmó el documento del edicto. Así que me puse a leer, no veo nada más, por ejemplo, donde dice que Darío dijo, permítanme, voy a pensar esto que me están proponiendo, muy bien que 30 días, pero ¿cuál podrían ser las consecuencias y analizarlas? No, se parece ser que le llevaron y ahí lo emocionaron y Tungún firmó. Por otro lado, tampoco aparece que él haya dicho, permítame, voy a hacer algunas consultas. Y yo le estoy diciendo que yo creo que era amigo de Daniel. 62 años Darío, 80 y pico Daniel. Un buen hombre como para pedirle consejo. Sin embargo, en la emoción del momento, ¿verdad? Qué buenos muchachos, ¿verdad? A ver, aquí les firmo, ¿verdad? Y ahí estuvo el asunto. Cayó en la trampa. Proverbios 11:14 dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Piense usted ahora en su vida. ¿Toma usted decisiones como resultado de un proceso de oración? ¿Toma usted decisiones en las que ha solicitado consejo? ¿Toma usted decisiones como resultado de un proceso, un tiempo de reflexión y entonces decide o toma decisiones a la carrera? Decía un hermano pastor, el estilo de Dios no es de decisiones a la carrera. El estilo de Dios es que hace que sus hijos tomen decisiones tranquilos, dependiendo de Él, no en carrera. Así que el estilo aquí de Darío a mí me parece que fue apresurado. Ahora, en el caso de nosotros, tenga cuidado con las decisiones que toma. No se ate las manos. Trabajé por muchos años, 26 años en docencia, y les decía a los maestros, no se aten las manos con sus decisiones. Les voy a poner un ejemplo. Venía el maestro y decía, es un problema que son impuntuales y el día de mañana el primero que me venga tarde le voy a bajar 10 puntos o 15 o lo que sea. Y al día siguiente el que llegaba tarde era el mejor o la mejor alumna que tenía en la clase, el que había sido más responsable y todo, pero ese día llegó tarde inusualmente, pero como el maestro hizo este edicto, ¿verdad? Todos los demás alumnos están viendo, ¿y qué va a hacer con Doris, su alumna que le saca buenas notas, que hace buenas presentaciones? Yo les decía, usted mire, se ató las manos, tenga cuidado con sus decisiones. ¿Sabe cómo yo recomiendo las decisiones? Dese un rango. Por ejemplo, si sucede tal y tal cosa, las consecuencias van a ser de la número 1 a la número 6 y tengo la libertad de escoger cuál voy a aplicar. Así usted no está atado. ¿Me explico? Así que piense bien, le dije, tiene que orar, tiene que pedir consejo y reflexionar para tomar decisiones. Muy bien, versículo 10. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, y miren, como en cualquier otro lugar, no se extrañen de que ya había habido gente que había llegado con Daniel y le había ido a contar, Daniel, ¿sabes que aquellos están haciendo y están pidiéndole? Y estoy segurísimo, Daniel ya estaba informado. Así que cuando a él le dicen, se firmó el documento, ok, dijo Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Entró a su casa,
con las ventanas de su cuarto abiertas, apuntando hacia Jerusalén. Dice que se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Pero quiero que note lo que dice ahí, como lo solía hacer antes. Daniel no está haciendo esto por puro capricho o rebeldía. Él siguió con su vida normal. Ahora, Daniel está entendiendo, él sí entendió que ahí había una trampa, que eso había sido con dedicatoria. Así que Daniel tenía que tomar una decisión. Y es, muy bien, podría abstenerme, puedo cerrar mis puertas si lo puedo hacer en privado durante 30 días. Podía hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué le hubieran dicho ustedes? Y usted diría, bueno, si fuera yo, tal vez. Pero Daniel dijo, 80 años de mi vida sirviendo a Dios. He pasado ya por Nabucodonosor, pasé ya por Belsasar, hemos vivido ya peligros. ¿Cómo va a ser que a estas alturas de mi vida yo no voy a seguir siendo ese fiel siervo de Dios? Así que viene Daniel y sigue haciendo lo que había hecho toda la vida, orando 3 veces al día con sus puertas abiertas. Entonces, dice el relato, estos hombres se reunieron, complotaron, ¿verdad? Y, bueno, vamos a ver, y no creen que fue al día siguiente, dieron sus días, ¿verdad? Y ya habían averiguado. Aquí estoy siendo yo un poco exagerado con el drama, ¿verdad? Con la trama, pero yo me imagino que estos habían hasta pisteado a algunos de los siervos de Daniel para estar seguros a qué horas, ¿verdad? Porque ya se imaginan que lo anden atalayando a uno, pues a menos de que lo pongan un guardián ahí todo el día, que posiblemente lo hicieron, hasta que detectaron, mira, a tal hora y a tal hora. Así que vamos pues. Y llegaron. No sé si desde afuera vieron en la ventana, si se podía ver que estaba orando, o fueron a tocar, mire, queremos saber, es que esta hora permita, y se fue y lo fueron a encontrar orando. Lo que sea es que ellos lograron detectar que estaba rogando, implorando delante de Dios. Y entonces se acercaron y fueron con el rey y le dijeron, mira, tú firmaste un edicto, por eso les digo, habían pasado algunos días. ¿No has firmado el edicto de que cualquiera que pida cualquier cosa a Dios u hombre, aparte de ti, durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones? Y Darío, me imagino que no estaba tan consciente de toda esta trama, ¿verdad? Y dice, sí, es cierto. Y es más, conforme a la ley de los medos y persas, esta ley no puede ser abrogada. Hijo, yo le puse aquí, touché. Yo sé que aquí todos manejan francés, ¿verdad? No, touché se usa en el esgrima cuando están y le da el toque al otro, ¿verdad? Que es parte de vencerlo, eso es un touché. O como dice aquí, es una expresión que se utiliza cuando en una persona, en una discusión o debate, aporta un argumento y desmorona a su oponente. El mismo Darío, ¿verdad? Sí, yo emití ese edicto y ese edicto no puede ser quitado ni eliminado. Claro, touché le hicieron los otros, ¿verdad? ¿Y saben qué le dicen después? Entonces le respondieron y dijeron delante del rey, versículo 13, ese Daniel, y miren que aquí hay detrás, no solo porque les era estorbo para sus negocios oscuros, sino había también un poco de xenofobia, ¿verdad? Esa discriminación hacia lo diferente, hacia los extranjeros. Uno de los cautivos de Judá, oiga, tenía 70 y pico de años de vivir ahí, ¿verdad? Este hablaba los idiomas hasta mejor que ellos. Todavía ese no es de aquí de nosotros, ese no es de nuestra raza, de nuestra cultura. Uno de los cautivos de Judá, aparte de eso, dice, no ha hecho caso de ti, oh rey, ni del edicto que has firmado. Más bien, 3 veces al día hace su oración. Está haciendo petición a otro. Pregunta, ¿estaban preocupados por el cumplimiento de la ley? ¿Esa era su genuina preocupación? ¿O su verdadero interés era destruir a Daniel? ¿Cuál era la consecuencia de no cumplir con esa ley? Ser echado al foso de los leones. Estos no solo querían quitar a Daniel de esa posición, es que de una vez lo querían, bueno, en este caso, lo querían muerto, ¿verdad? Ese era el interés que ellos tenían. Al oír el rey este asunto, versículos 14 y 15,
sintió un gran disgusto. Las otras versiones dicen, se angustió, se deprimió, se afligió. Es que saben que cuando le dicen, es que el que violó tu edicto es Daniel. ¿Se imaginan? Siguiendo mi teoría, que Darío y Daniel tenían una muy buena relación. Y se imagina que Daniel, el funcionario más valioso que tengo, me están diciendo esto. ¿Cómo no se va a conmocionar? Por ello, dice, se propuso salvar a Daniel. Y estuvo viendo a ver qué encontraba, ¿no? Algunos en inglés vi que decían loophole, entonces me puse a buscar, ya como dice, encontrar por ahí una rendija o un procedimiento con el cual se pueda zanjar algo, y él estuvo tratando de encontrar algo. No lo logró. Y vienen estos rastreros y le dicen, bueno, aquí dice aquellos hombres, yo soy el que le digo rastrero, ¿verdad? Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y le dijeron, solo te queremos recordar una cosa, que la ley de los medos y persas no permite que ningún edicto o decreto que el rey pone en vigencia pueda ser cambiado. Viene Darío y dice, no tengo para dónde. Así que el rey, versículo 16, dio la orden y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel, tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, Él te libre. Alguno pensaría, así como a veces nos hacemos nosotros, estás en, Dios te ayude vos, Dios te ayude, así solo de palabra, ¿verdad? No, Darío de verdad, le está, donde ya veo que no puede hacer nada por Daniel, le dice, el Dios al que tú continuamente sirves, Él te libre. Darío conocía la historia de Daniel. Lo muy menos le contó Daniel acerca de sus 3 compañeros allá en el horno, o le contó de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en esas pláticas que tuvieron. Y entonces Darío sabía de quién estaba hablando. Ese Dios del que me has hablado, Él te libre, le dice. Darío sabía bien a quién servía Daniel. Así que fue traída una piedra, se puso sobre la entrada del foso. El rey tuvo que poner su sello con su anillo y el de sus nobles para que esto quedara firmemente establecido que la condena se había ejecutado. Después dice que Darío se fue a su palacio y pasó la noche sin comer. No le fueron llevadas diversiones a su presencia. Si Darío hubiera estado en nuestros días, no hubiera visto Netflix, ¿verdad? Ni hubiera jugado Minecraft, ni nada de eso, ¿verdad? Pero en aquellos días tal vez música en vivo le llevaban los hermanos de alabanza, ¿verdad? Ahí en la noche con Darío. No quiso nada esa noche, dice, se le fue el sueño. Entonces el rey, al día siguiente, se levanta al amanecer, al rayar el alba, nomás saliendo el sol. Se levanta y dice que se va apresuradamente al foso de los leones, y llega, y entonces cuando se acerca al foso empieza llegando a decir, Daniel, dice con un tono entristecido, es que estaba angustiado, su amigo, con leones, imagínense, y le dice, el rey le habló y dijo a Daniel, oh Daniel, otra vez, siervo del Dios viviente, no de los dioses muertos que habían en esa cultura, del Dios viviente, tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, te ha podido librar de los leones, gritándole a través, porque hay una roca, ¿verdad? Y entonces aquí viene el punto interesante. Entonces Daniel habló con el rey, oh rey, para siempre vivas, mi Dios envió su ángel. Algunos piensan que es Jesucristo preencarnado con esas apariciones que hacía en el Antiguo Testamento. Algunos creen que fue él, o bien pudo haber sido un ángel. Y dice, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Miren, estos estudiosos de la crítica que se dio en el lado protestante, donde no creen en lo sobrenatural,
cuando leen esta sección, dicen, no, lo que pasa fue que Daniel encontró un agujerito en el foso y ahí se la pasó escondido, ¿verdad? Y por eso es que no le hicieron nada a los leones. Otra interpretación de esta gente incrédula dicen, no, es que bajaron a Daniel y los leones habían comido ya ese día. No tenían hambre, ¿verdad? No, olvídense, vamos, eso no es cierto. Es que esto fue un hecho sobrenatural. Dios cerró a través de su ángel la boca de los leones y entonces dice, he sido hallado inocente. Miren, ¿por qué llevaron a Daniel? Porque dijeron que había violado una ley. ¿Se recuerda lo que pasó con los 3 amigos de Daniel? Allá con el horno, pues los metieron. ¿Qué era lo que pasaba normalmente si alguien lo metían a un horno ardiente? Pues iba a morir. Y en el pensamiento de ellos, ¿por qué se murieron? Porque eran culpables. Así que el que metieran al foso de los leones, ¿quién iba a sobrevivir de ahí? Y entonces todo el que lo metía se moría. ¿Y por qué se murió? Porque era culpable. Ahora, ¿qué sucede cuando resulta que Daniel no fallece? No le hacen nada a los leones. Sencillamente es porque es inocente. Y si él es inocente, ya se imagina quiénes son culpables. Todos aquellos que lo acusaron. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión, nadita de nada, se halló en él porque había confiado en Dios. Y aquí un alto para nosotros. Quiere decir que si nosotros confiamos plenamente en Dios, Él nos va a sacar siempre de cualquier dificultad que afrontemos. Lo que yo puedo afirmar es que aquí en Daniel, él confió en Dios y porque Dios tenía un plan para Daniel, Dios lo cuidó y lo rescató de ese peligro enorme, a Daniel. Ahora, ¿qué es aquí lo importante? Que todo creyente debe vivir una vida de plena confianza en Dios. Ahora, Dios tiene su plan para cada quien. Usted se recuerda de Esteban, allá en Hechos, un creyente dando testimonio y murió a pedradas. ¿Y a él por qué no lo salvó si sacó de los leones a Daniel? Bueno, y a Jacobo, el hermano de Juan, en Hechos capítulo 12 viene el Herodes y lo manda a matar con espada. Y los judíos se ponen felices. ¡Wow! Dice, mándenme a traer a Pedro y lo mete preso. Ahora Pedro lo saca a Dios por medio de un ángel de la cárcel. ¿Me explico? Jacobo, uno de los 3 íntimos de Jesús, muere y Pedro sobrevive. Dios tiene un plan para cada persona. Usted, su única responsabilidad es confiar plenamente en Dios. Dice el Salmo 138, 8a, Jehová cumplirá su propósito en mí. En eso descansa. Así que el rey dio la orden y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, los echaron al foso de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se abalanzaron, se apoderaron de ellos y trituraron sus huesos. Ahora, que quede claro aquí, esta fue una decisión de Darío. Recuérdense, ellos venían, era otra cultura, ellos conquistadores, ejércitos, hacían mata. Estaba tan enojado Darío que se trajo a todos estos, los que habían acusado a Daniel, y los tiró al foso. Les dio la pena que ellos habían querido buscar para Daniel. Así que yo le puedo decir a usted, mire, tenga cuidado en qué cosas usted se mete, en donde usted pare acusando a otros, o en qué movimiento se involucra, porque sus decisiones tienen consecuencias. Las decisiones de estos fulanos fue que perdieron la vida. Usted puede meterse a hacer cosas que no son del todo claras en su trabajo, en donde esté, a complotar y de pronto va a vivir las consecuencias también. Entonces, mucho cuidado de acusar a otros falsamente. Bueno, entonces el rey Darío, y aquí terminamos ya, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, obviamente del reino medo-persa, y les dijo, paz les sea multiplicada. Y quiero que pongan atención lo que dice esto Darío. De parte mía es dada la orden de que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel. Es claro, con una orden no quiere decir que la gente iba a creer en Dios. Solo dijo que tiemblen y teman al Dios de Daniel. Ahora yo le voy a decir algo que surgió de toda esta historia. Es que la gente del reino supo del Dios de Daniel. Allá en una aldea, en otra, y después llegan a decirle, todos tienen que ¿qué Daniel? ¿Qué Dios? Y ustedes se acuerdan que habían judíos también metidos por ahí. Entonces
De alguna manera fueron a averiguar y de alguna manera empezaron a conocer acerca del Dios de Daniel. El resultado de esto es que fue conocido el nombre de Dios en esa región, porque dice, Él es el Dios viviente que permanece por la eternidad. ¿De dónde Darío sabe que Dios es eterno? ¿De dónde? Dígame. Eso se lo contó Daniel. Por eso es que mi teoría es que ellos habían tenido un buen tiempo juntos. Su reino es un reino que no será destruido. Si eso le dijo a Daniel, todas las promesas que habían del reino eterno que iba a tener los descendientes de David, que venía el Mesías, y su dominio, dice, dura hasta el fin. Oiga, lo que dice Darío acerca de Dios: Él salva y libra. Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien liberó a Daniel del poder de los leones. Darío tenía, por lo menos, les voy a decir, un conocimiento teológico correcto acerca de Dios, que no se lo inventó él. Él, como medo-persa, venía de otro rumbo. Fue Daniel el que le compartió todo esto. Por eso ahora Darío está expresando estos términos que está aquí. Termina la historia diciendo, este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Si Daniel hubiera muerto en el foso de los leones, no tendríamos el libro de Daniel en la Biblia. Por eso Dios rescató su vida, porque tenía un plan para la vida de Daniel. Termino. ¿A qué edad se deja de servir a Dios? Tenía 80 años y lo están poniendo de cabeza, pero en el sentido real, no de cabeza, sino de cabeza en la administración de un reino. 80 años. No hay límite para servir. ¿A qué edad Dios deja de perfeccionarnos? Yo, cuando pasé una prueba, cuando tenía mis 20 años, di testimonio en una reunión y estaba feliz que el Señor me había ayudado a pasar una prueba, yo contándolo, y me dice otro hermano por ahí, no va a ser la última, me dice. ¿Cómo me costó esta? Tenía razón. Ya después de las décadas que he vivido, el Señor nos sigue perfeccionando a todos, jóvenes y adultos. Pregunta: ¿es posible que yo pueda tener excelencia de espíritu como Daniel? ¿Desarrollar estas cualidades extraordinarias? Sí, si te preparas. Hay un dicho que dice: Salamanca non da lo que natura non presta. Eso quiere decir, la universidad no te puede dar lo que por naturaleza no tienes. Si no tienes la capacidad de estudiar, la disciplina ni nada de eso, la uno te la va a dar. O sea, repito, si usted quisiera ser un ingeniero y usted decir, siendo lleno del Espíritu Santo, ¿puedo ser un ingeniero? No, papá, tienes que estudiar ingeniería, pues, y esforzarte y ser de los mejores si quieres. Y entonces el Espíritu Santo puede usarte a ti cuando tú te has preparado. ¿Quieres ser un buen manejador de la Escritura? Tienes que leerla y la tienes que estudiar. Esto no va a surgir así solo de la nada. Sí es posible desarrollar cualidades extraordinarias, pero requiere nuestra participación, nuestro esfuerzo. Termino. ¿Pueden las personas que me rodean conocer a Jesucristo a través de mi relación con ellas? Aquí quiero responder con la relación de Daniel con Darío. Darío conocía acerca del Dios de Daniel. ¿De dónde? Porque Daniel se lo contó. Ahora pensemos nosotros en la gente que Dios nos pone a contactar. ¿Pueden conocer acerca de Jesucristo por la relación que tenemos? Sí, si nosotros les estamos... Yo me imagino a Daniel contándole, fíjate Darío, que hizo Dios esto y lo otro, y con los profetas, y le contaba. Y entonces, miren, Darío cuando llegue ese momento, por eso le puede decir, el Dios al que tú sirves, que Él te libre, ese Dios del que me has hablado, que hizo todas esas cosas, Él puede librarte. Y de hecho eso fue lo que pasó. ¿Será que la gente a nuestro alrededor se está contagiando de nuestro entusiasmo por el Señor Jesucristo? De tal manera que, como hoy invitó, se me olvidó tu nombre, Javier, dijo, alguien necesita recibir a Cristo. Los que están a nuestro alrededor ya deberían de saberlo hasta cómo hacer. Y en el momento que sea clave, ellos pueden hacerlo. Entonces, los invito que así como Darío aprendió de Dios a través de Daniel, la gente que está a nuestro alrededor aprenda de Jesucristo a través de nuestra relación con ellos. Con esto termino y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en tu palabra aprendemos. Nos damos cuenta de lo que tú haces en la vida de tus siervos, cómo los cuidas, cómo los usas.
Y nosotros esta mañana queremos pedirte que podamos ser nosotros así como Daniel, en donde estemos, en la posición que sea. No tenemos que estar dirigiendo un país, sino desde nuestro hogar, desde nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestro departamento, en la escuela, podamos nosotros distinguirnos, siendo diferentes con un espíritu superior, teniendo habilidades en lo que hacemos fuera de lo común, siendo instrumentos tuyos. Pero para que la gente, a través de eso, ellos se pregunten, ¿qué hace de esta persona lo que es? Y que la respuesta puede ser, es que ellos tienen una fe personal en Cristo Jesús. En el nombre de Él es que oramos esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!